Ok, mis hermanos, vamos a empezar. Parece que ya estamos listos. Bien, mis hermanos, ¿sí pueden ver el PowerPoint? Sí, mi hermano, sí se ve. Bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra lección de las disciplinas creativas. Estuvimos viendo lo que es estar quietos y conocer que yo soy Dios y también el reposo. Así que hoy vamos a estar mirando lo que es el servicio y la hospitalidad, que tiene que ver con lo de las disciplinas espirituales, ¿no? El Señor Jesús nos ha dado el ejemplo de servir. Aquí vemos este versículo bíblico donde nosotros podemos mirar Juan capítulo 13, versículo 15. Les dice, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y en estos versículos nosotros podemos mirar el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? El ejemplo del servicio. Para entender un poquito mejor el contexto, leamos aquí en Juan capítulo 13, versículos 12 al 14, y dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El lavar los pies, justamente para nosotros, es un tipo de lo que es el servicio. Y otros versículos que nosotros podemos mirar en las escrituras es que el servicio es parte mismo de lo que a nosotros como familia de Dios se nos requiere. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el amor a Dios es el que nos lleva a nosotros a poder amar a nuestro prójimo. El servicio a Dios viene con un claro entendimiento de qué y para qué nosotros vivimos aquí, ¿no? ¿Qué debemos hacer con nuestra vida y para qué nosotros debemos, debemos servir a otros? Dice aquí en Mateo 20:28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando
nosotros estamos hablando del servicio. Obviamente es el poder ayudar a otros hermanos a suplir esas necesidades que los hermanos tienen y de esa manera ellos puedan seguir a Dios. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Cuando dice aquí el Señor Jesús que vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, debemos tener en cuenta de que esta palabra rescate que va relacionado con el servicio, ¿no? El Señor Jesús vino para servir, pero Él no vino simplemente a servir por servir. Él no vino simplemente para que las necesidades tanto físicas, emocionales, sean satisfechas, sino que Él vino para liberarnos, para rescatarnos. A través del servicio que Él tuvo, Él vino a rescatarnos y Él sirvió para rescatarnos. Y yo me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros servimos? Nosotros podemos tener dones, ministerios, talentos, recursos para poder ayudar a mucha gente. Pero el propósito de poder ayudar a la gente es para que esta gente sea rescatada. Estaba pensando en algunos versículos, como nos dice aquí, Primera de Pedro 1:18. Vamos a abrir nuestras Biblias, a ver si ahí podemos leerlo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo para, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos aquí que el servicio a Dios es para guiar a la gente a la salvación, para guiar a la gente a creer en Dios, porque podemos nosotros caer en este activismo de, y del servicio simplemente, pero sin tener esa perspectiva eterna, ¿no es cierto? Entonces, inclusive con nuestros trabajos, la Biblia nos dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que nosotros estamos esperando una recompensa de todo el trabajo que hacemos, pero una recompensa en los cielos. Entonces, el Señor viene a rescatar a la gente de esa manera que tiene que vivir, que tiene de vivir sin pensar en Dios. Y a través del servicio que nosotros hacemos, queremos llevar a la gente a confiar y a creer en Dios. Así que no es servir por servir. Otro versículo, vamos a leer ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. ¿Puedo leer, pastor? Sí, adelante. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, aquí vemos otra de las razones por las que nosotros servimos, para que la gente pueda salir del mundo de las tinieblas. Hay mucha gente que permanece en las tinieblas, están, como dice la Biblia, ajenos a Dios. No saben que hay una vida después de la muerte. No saben de que hay una manera de vivir diferente que Dios quiere que tengamos mientras estemos aquí en el mundo. Hay este poder de las tinieblas que les está llevando a la gente cautivos al pecado, cautivo a la esclavitud del pecado. Entonces, nuestro servicio, algunos lo hacen a través de la educación, otros lo hacen a través de trabajos de ayuda social, trabajos en cuanto a la salud, etcétera. Pero recordemos, mis hermanos, que el objetivo final de todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, es para que la gente pueda salir de ese mundo de tinieblas en que están viviendo, ¿no? Que están atrapados. Entonces, sabemos que esa es obra de Dios a través de nosotros, ¿no? Y que a través de nuestro actuar, a través del servicio que nosotros podamos prestar, podamos tener esto en mente. Y por último, Tito 2:14 dice, Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, cuando nosotros servimos, estamos motivando a otras personas también para que ellos también sirvan a Dios, para alejarse del pecado, ¿sí? Para alejarse del pecado. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tener ese concepto de servicio, ¿no es cierto? Un servicio no solamente pragmático, ¿sí? De suplir necesidades, sino también con un objetivo eterno. Y cuando el Señor Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, pues él tenía en mente justamente el trabajo que ellos también estarían haciendo con los futuros discípulos que vendrían a través del servicio que ellos iban a hacer para la iglesia. Vamos a estar mirando las características del servicio verdadero. En primer lugar, el servicio verdadero no necesita atención, puede mantenerse escondido. Aquí estamos hablando de no tratar de figurar. Y lastimosamente en muchos ministerios se ve eso, ¿no? Cuando las personas tratan de figurar, cuando las personas no están satisfechas simplemente con servir a Dios, sino quieren ser reconocidas, quieren ser aquellos que sobresalen, entonces el, ese servicio es un servicio más egoísta, ¿no? El servicio verdadero es poderle servir a Dios tras del telón, ¿no es cierto? Dándole a Él la gloria y la honra para que Él sea el protagonista de todo lo que nosotros hacemos y no ponernos a nosotros mismos como los
protagonistas. En segundo lugar, dice, la segunda característica de un servicio verdadero es que es indiscriminado. Es decir, que servimos a todos. Servimos a todos. A todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino. A todos aquellos que el Señor trae, ¿verdad? Es muy, muy importante que podamos ser sensibles hacia la gente que el Señor pone en nuestro camino. Indiscriminadamente tenemos que servir a todos. En tercer lugar, el servicio verdadero sirve simple y sencillamente porque hay una necesidad. Entonces yo les decía de que debemos mirar qué necesidades tienen las personas a las que Dios pone en nuestro camino y suplir esas necesidades. Pero nosotros debemos saber que al final de todo, el objetivo final no es suplir simplemente una necesidad, sino llevarles hacia el conocimiento de Dios. Que a través del trabajo que nosotros estamos haciendo, a través de poder suplir algunas necesidades, podamos llevarles a la gente al conocimiento de Dios. Este servicio debe ser un estilo de vida. Entonces, donde el Señor nos pone para que sirvamos. Entonces, como yo sé decir, bueno, el Señor ha puesto en mi persona, ¿no es cierto? Este deseo de poder ayudar a las personas a conocer la palabra de Dios. Este deseo de que también las personas puedan conocer a Dios, aprender la Biblia, ¿verdad? Y poner a disposición indiscriminadamente de todos aquellos que quieren aprender la Biblia, ¿verdad? De todos aquellos que quieren seguir a Dios. Entonces, en los lugares donde yo voy, el Señor pone esas personas, ¿no? Esas personas que tienen hambre, tienen sed, quieren saber, y pues es Dios obrando, ¿no? Es Dios mismo obrando. En este viaje que hemos tenido es interesante mirar en las diferentes iglesias donde hemos estado que hay realmente un hambre de la palabra de Dios, un hambre de la palabra de Dios. Y vemos en los lugares donde el Señor nos permite enseñar y predicar la palabra, pues siempre es una bendición. Para mí es una bendición poder ver cómo la gente recibe la palabra. Y hemos visto en Canadá, especialmente en el lugar donde estuvimos predicando ahí en una iglesia que está cerca del seminario y la universidad donde yo estudié, pues tuvimos un bonito tiempo allá y vimos el hambre que los hermanos tenían de la palabra de Dios. Si hubiese sido por ellos, nosotros nos quedábamos ahí para continuar. Pero damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque cuando hay ese deseo de aprender y podemos suplir una necesidad que tienen los hermanos, pues es una manera de servir a Dios. Entonces, y así cada uno de nosotros, Dios nos da dones, Dios nos da, como les decía, Dios nos da a nosotros recursos para poder suplir las necesidades de los hermanos. Y entonces, este servicio a Dios pasa a ser un estilo de vida. Y un verdadero servicio a Dios construye
una comunidad. Cuando estamos como iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Estamos para servirnos los unos a los otros y poder caminar juntos en el servicio a Dios, en el servicio a Dios, que podamos servir a Dios juntos y ver cómo podemos como comunidad, como iglesia, alcanzar a otras personas o quizás alcanzar a nuestros familiares para que vayamos construyendo comunidad, para que vayamos nosotros sirviendo a Dios juntos, ¿verdad? Como saben decir, el Señor no quiere llaneros solitarios, sino que podamos servir a Dios juntos. Entonces, también podemos servir a Dios por diferentes actos de servicio. Bueno, aquí hay algunas de las actividades que nosotros a diario hacemos, ¿verdad? Entonces, en nuestra casa mismo, pues estos actos de servicio nos pueden llevar a nosotros a una manera de expresar nuestro servicio a Dios. Como ya les dije antes todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Todo como para el Señor. Desde lavar los platos, barrer, etcétera. Estamos allí para servir. Otra de las disciplinas espirituales es la hospitalidad. Dice Primera de Pedro 4:9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La hospitalidad invita al forastero al espacio generoso de Dios. Esta es una autora Mary Kate Morse, que nos enseña de esta definición de la hospitalidad. Es decir, como vamos a ver más adelante, es la presencia generosa, es hospitalidad del corazón. Es cuando las personas pueden sentirse bienvenidas, sentirse a gusto, o como nosotros decimos en Ecuador, que se sientan como en su propia casa, que puedan llegar a un lugar donde puedan ser escuchados. Dice, la hospitalidad no consiste en cambiar a las personas, sino en ofrecerles un espacio en el que pueda producirse cambios. Esto de la hospitalidad, mis hermanos, es muy importante, de que nosotros podamos crear espacios para que la gente pueda abrirse, hablar, abrir su corazón y poder dialogar sin temor, con libertad, y de esa manera, pues, las personas puedan tener ese contacto con Dios y Dios mismo pueda hacer cambiando las vidas de ellos. Nuestro trabajo es ser hospitalarios, ofrecerles ese espacio donde puedan sentirse ellos cómodos. Y un ejemplo que podemos dar, gracias a Dios por a nosotros nos han tratado muy bien en todos los lugares donde hemos ido, nos han tratado con mucho amor, nos han hecho sentir súper bien, súper cómodos. Hemos experimentado en realidad esa hospitalidad
Y aquí mismo pues damos gracias a Dios donde eh, estamos ahorita disfrutando en una casa donde podemos nosotros estar. Y estamos aquí solos. Los dueños de esta casa nos han permitido estar aquí y poder disfrutar de un tiempo a solas. Eh, hemos estado en muchos lugares y el Señor nos ha hecho sentir súper bien, bienvenidos. Y podemos disfrutar de la hospitalidad de los hermanos. Dice, la hospitalidad es abrir la puerta, pasar el pan y simplemente escuchar. Como les decía, qué bonito es sentirse libre y cómodo y poder conversar con las personas que nos abren sus casas, porque más que la parte material, la parte física de la casa, es el poder encontrar alguien que nos escuche, alguien que nos comprenda, alguien que nos ayude. Y es súper importante de que la gente pueda encontrar un espacio así. Y de esa manera, pues nosotros brindar esa hospitalidad. A veces no se necesita un lugar, sino simplemente el hecho de poder escuchar a las personas, eh, quizás invitarle a un café, a un almuerzo, ¿verdad? Para conversar y para hablar. De eso nos habla la hospitalidad. Dice la palabra de Dios sobre llevar las cargas los unos de los otros. Estamos para apoyarnos. Dice el versículo allí, llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Qué bonito que podamos nosotros ayudarnos para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos nosotros conocerle más al Señor. Como dijo el Señor Jesús mismo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas veces cuando estamos en momentos de aflicción, en momentos de tribulación, necesitamos de un hermano, una hermana que nos apoye, ¿verdad? Nos comparta de aquellos versículos bíblicos que nos van a ayudar a atravesar por ese momento. Como dice el Salmo 23, por el valle de sombra o de muerte. Entonces, sí, debemos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Hay aquí algunos libros recomendados para ir estudiando más acerca de las disciplinas espirituales. Entonces, bueno, hoy hemos visto lo que es el servicio y la hospitalidad. Bien, mis hermanos, entonces ahora vamos a tener un tiempo de compartir
un tiempo de hacer preguntas. Esperemos que ya para la próxima semana muchos de los otros hermanos ya tengan luz, ¿verdad? Amén, esperemos que así sea, amén. Amén.